año de 1930, Nikodym acababa de publicar su resultado, que generalizaba un resultado de Radon, y bueno, inmediatamente lo utilizó como modo para probar esto. ¿Sí? En realidad, usando el teorema de Radon-Nikodym es también muy simple la demostración. El problema es probar el teorema de Radon-Nikodym, que es un teoremón. Para la demostración del teorema de Radon-Nikodym sí requiere bastante tiempo. Digamos, es como, históricamente es el último, a ver, como que Nikodym viene a cerrar toda la investigación alrededor de la teoría de la medida general, pero viene a cerrar Nikodym con este teorema, no solo con este teorema, sino ya dando una formulación general de lo que es una medida y lo que es la integral por ejemplo una medida que se le conoce actualmente ya la teoría general, y ya hizo una demostración general de un resultado particular que había hecho Radon para el caso de las medidas del ARN. Acá en el Nikodym también hizo la teoría general. Entonces el grado de Nikodym es muy importante no solo por el teorema de Radon-Nikodym, sino que vino a hacer una síntesis de lo que venía siendo la teoría de la medida simple. La variable aleatoria Y tendría que ser también igual a la X en casi todas partes, o no necesariamente. No, aquí fíjense que aquí está una cuestión es una de las cosas que hay que entender bien, ¿no? X es F medible. Ahora lo voy a definir, no necesariamente es G medible. Entonces, para probar esto se asume que las dos, o sea, tenemos una Z G medible y una Y que también es G medible. Y como se tiene esa propiedad, entonces son iguales pero porque las dos son G medibles. Pero la Y no necesariamente es G medible. La Y, sí, esa Y son las dos propiedades. Si es otra variable con las propiedades 1 y 2, es decir, si es G medible y tiene esa propiedad, entonces la Y es igual a la Z con propiedad 1. Pero no igual a la X, porque la X, a menos que la X fuera también G medible. ¿Sí? No, Y ni Z ni Y van a ser iguales a X en general. A menos, te digo que a X ya. Sí, si la X fuera G medible, pues es un X. Ya lo buscamos más. ¿Qué función G medible está que tiene ese poder? La misma X. La idea es que vamos a trabajar con X, que son solamente F medibles, la clasificada que es la grande, y queremos encontrar como una variable aleatoria que se parezca a la X, pero medible con respecto a una sigma más pequeña. ¿Sí? ¿Te entiendes? Entiendo que si no se ha trabajado con teoría de integración en general o con teoría de medida, sí puede quedar así como fuera. ¿Por qué si es medible con respecto a esta, no es medible con respecto a esta? Bueno, esa es la idea de estas sesiones de apoyo, es que todo esto, incluso el enunciado mismo del teorema, quede así perfectamente claro. Pero no sé si responde la pregunta. Sí, sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Entonces, le estaba comentando que el Nikodym, el trabajo que hace que viene a cerrar como un ciclo de investigación alrededor de la teoría de la medida y de la integración, y ya está la formulación general de la teoría de la medida, de la teoría de integración, y demuestra este teorema también en el desarrollo lógico. Ese es el desarrollo histórico, pero cuando uno lo desarrolla lógicamente ya la teoría, igual el último teorema que se demuestra, por lo menos de la parte aquí de lo básico de la teoría de la medida de integración, hay que meterse un poco no solo con medidas, sino con medidas con signo para trabajar con el teorema de Radon-Nikodym, para demostrar el teorema de Radon-Nikodym, para aplicarlo no, pero para demostrarlo sí. Entonces, sí, hace una síntesis y demuestra este teoremón que es el que después pues, permite hacer todo esto. Después ya se encuentran otras maneras, como esta que se puso Salvador, de ver esto como una predicción del espacio de Hilbert. Esto de trabajar con N2 va a ser bastante común. Después también la idea es ver, estudiar esos espacios LPs en general, porque la integral estocástica
se va a definir como un límite en un espacio L2, precisamente. Entonces, bueno, todo eso tiene que quedar así clarísimo para poder entender incluso la misma definición de la integral. Bueno, entonces, no me lo menciona porque, bueno, de aquí vemos que, pues sí, hay que ver estas cosas de manera que, para los que ya llevaron a tener la medida, tener integración, bueno, todo esto puede parecer así, más o menos, como parte del ABC de la medida, pero si no, pues sí puede quedar así, cosas así de lectura, ¿no? Entonces deberían verlo así, no me gusta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Ese teorema es como el de representación imaginada. ¿A qué te refieres con teoría de representación imaginada? Sí, bueno, en la materia de derivados vemos que existe una variable de la materia que puede ser ese cambio. Porque hay un teorema de representación de magnitudes, por ejemplo, continuas, que se puede representar en términos de la unión, o hay otro teorema que dice que es una martingala integrable que tiene un límite, cuando tiene un límite, menos, hay una razón porque utilizo el infinito para otra cosa. Y entonces se muestra es que en este caso esta MT se puede expresar como la esperanza condicional de esta variable aleatoria de equidad, dada aquí se tiene una familia de sigmas A, pero no de sigma T, o no sé si te refieres a esto. Pero no, pero no, bueno, a ver, igual, el teorema radónico digo, no es ninguno de los dos. El teorema radónico a ver, el teorema radónico es así, renunciable, es muy simple. Dice el teorema radónico ni siquiera necesitamos varias sigmas alrededor, tenemos un solo espacio de planificar. Nada más para aclarar, ¿no? La idea es que todo esto lo vamos a ver con detalle. Ya que esta pregunta, ¿tenemos un espacio de probabilidad? No tiene que ver con subsignos álgebras, el teorema radónico. El teorema radónico no es más que eso. Supongamos que tenemos, de hecho, un espacio de medida, un espacio medible, o sea, un conjunto y una sigma. Y supongamos que tenemos dos medidas, y una medida correcta que cumple con la siguiente propiedad. El hecho de que μ no sea 0 para uno de estos significa que μ2 sea 0. Si se tiene esa propiedad, se dice que μ2 es absolutamente continua con respecto a μ1. Con esa propiedad, si el hecho de que esta sea 0 significa que esta sea 0, se dice que esta es absolutamente continua. El teorema radónico dice que si tenemos dos medidas, una absolutamente continua y la otra, entonces esta que es absolutamente continua se puede expresar como la integral con respecto a la primera de una cierta función f o x como quiera, sobre todo en el espacio. Ese es el y a esa x es a la que le llamas la derivada de la μ2. Se le llama la derivada radónico de μ2 con respecto a μ1. Es decir, ahora, pero ese es el reducción del teorema radónico, así de simple. Si a ver, la simpleza está en que precisamente Nicodín, bueno, no solo Nicodín, esto ya lo había hecho Radon. Radon vio que la condición para que, un poco más, para que sea un poco más claro. Todo esto viene desde el estudio de las funciones, viene desde el Beck, viene del estudio de las funciones que son, a ver, lo puedo plantear incluso como ahora se plantea el cálculo. Cuando se tiene una función de A, B, reales, integrable, incluso Riemann integrable, esta función aquí, esta función que está aquí, siempre es una función continua, ¿sí? Pero no todas las funciones continuas son de esa forma.
Entonces, cuando una función continua se puede expresar como una integral, esa es una definición, en realidad hay otra definición más que deja más clara, aquí que deja más clara la idea. Cuando una función continua sí es de este tipo, se dice que esta función es absoluta. ¿Sí? Hay una definición de ahora, ¿qué dice una de las cosas integrales fundamentales? Que si esta función es continua, entonces la derivada de esta es esta. ¿Sí? Bueno, pues es eso que está ahí, es la generalización. O sea, la regla es una generalización para medir. Y por eso a esta función que se aquí se le llama, que es más o menos la misma forma, ¿no? Bueno, aquí sería mu2 de mu2 de cualquier conjunto. Es lo mismo, o sea, por eso a esta se le llama la derivada. Todo este problema viene de acá, viene desde Lebesgue. Lebesgue se dio cuenta que estas funciones, se trataba de estas funciones que les llamaba integrales indefinidas. Después ya se adaptó a la terminología que se fue imponiendo, porque esa más bien ahora se llama integral indefinida. Yo le llamaba integral indefinida porque depende de la x, la x. Entonces quería ver, estudiar esto, ¿no? O sea, ¿qué condiciones debe tener una función para que sea una integral indefinida? Lo primero que encontró es que la función tiene que ser de variación acotada. Se puede encontrar fácilmente. Esta función, además de ser continua, siempre es de variación acotada. Y por ahí en la segunda edición de su libro, en 1900, estudió mucho ese problema, ¿no? De qué funciones son integrales. Dio un ejemplo de, bueno, este ejemplo más bien, en la segunda edición de ese libro, en una nota, así como al margen, puso, bueno, para que una de las funciones sea integral indefinida se requiere que sea de variación acotada, y puso como nota, pero no es suficiente, se requiere además, y dio una idea que es la equivalente a decir que la definición moderna de función absolutamente continua. Pero dejó así como nota, sin demostrarlo. Quien lo desarrolló después posteriormente, tomó esa idea que fue Radon, en donde ya quiso ver, efectivamente, para que una función de aquella sea una integral indefinida, no solo tiene que ser de variación acotada, sino que tiene que ser una función que se llama absolutamente continua. Y lo puso en un contexto más general, ya en términos de medidas, pero medidas en Rn solamente. Ahí se quedó el trabajo de Radon un tiempo, hasta que Nikodym, ya que se desarrolló más la teoría de la medida, pudo dar un resultado general, ya no solo en Rn, sino ya las medidas superiores de la conceptual. Pero tiene que ver con eso, viene de ya el problema de esto de que estas funciones son continuas, pero no todas las funciones continuas son así. Entonces, las que sí son así se les llama absolutamente continuas. Por eso, también aquí se le llama esta absolutamente continua. ¿Pues? Que aquí no se parece de nada a la definición, ¿no? Pero digo, de la definición que ya se da analíticamente. Fíjense que cuando se tiene una medida definida así, si tuviéramos solamente definimos una medida así, esta resulta ser absolutamente continua con respecto a esta, porque si la medida de este conjunto es cero, pues la medida de este es cero. ¿Sí? Y así lo impresionante es que para que eso pase basta con que pase esto. Esta es la condición, así de simple. Para que esa medida se pueda expresar en términos de la integral de una función con respecto a la otra medida. Que pase esa condición de continuidad. Así de simple. Con eso se demuestra el teorema se toma una función, se toma x no negativa, integrable, se define la medida que asocia cada la integral sería de x de p sobre g.
así. Entonces, esta medida así definida es absolutamente continua con respecto a la P. Entonces, si lo restringimos a G, pues por el teorema de Radon-Nikodym va a existir una variable aleatoria G medible por esta propiedad. Ya así de simple, ¿no? Es casi inmediata la demostración, pero requiere haber demostrado que se debe. ¿Otra pregunta, comentario? Sí. No, bueno, y nada más para comentar, o sea, por ejemplo, que para hacer un link con algo que se ve en los cursos básicos de prueba, un ejemplo de derivada de Radon-Nikodym clásico es por ejemplo, las funciones que son absolutamente continuas, si quieres calcular la densidad, derivas, ¿no? Y si quieres calcular la masa en una discreta, te tomas la probabilidad que ahí es estrictamente positivo, ¿no? Pero en una mixta es justamente la densidad es la derivada de Radon-Nikodym, ¿no? Es precisamente esa es la densidad en una mixta, ¿no? En una mixta Coincide con C. O sea, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo? Que si tienes una función de distribución, no necesariamente discreta ni continua como mixta, Ajá. la idea de Radon-Nikodym de qué con respecto a qué. Tendría que ser la medida inducida por X con respecto a la medida de probabilidad del espacio omega en P. Ajá. La medida inducida por X, la medida generada por esta. Con respecto a la medida de probabilidad definida en el espacio de probabilidad. Pero esta no necesariamente es absolutamente continua con respecto a la P. Pero si la restringes a la medida que indujo la omega P, sí es, ¿no? ¿Y si la restringes a cuál? A la medida que induce esa. ¿A esta? ¿A la medida generada por esta? No, porque a ver, porque incluso en el caso discreto, pues la discreta no es absolutamente continua. No entiendo bien lo que es porque en general la derivada de Radon-Nikodym sería como la densidad, dices. ¿Y qué propiedad tendría esa densidad? Eso, nada más. Ser justamente. Ser justa. La integral nos dé la distribución, ¿no? Que la integral de la distribución, ajá. La integral con respecto a la medida. Esto sería de la integral, igual que Ajá. los infinitos x de una función. Pero como pensando más en el contexto Con respecto a la O sea, tú probabilidad. dices Ajá. que para cualquier función de distribución existe una de estas, ¿así? Y que esta es, pero esta viendo la probabilidad de Radon-Nikodym y una medida con respecto a lo que estás diciendo. Ujú. Así a la entrada me suena como que no, los analistas. ¿La analista de Lebesgue o qué? Sí, la medida de Lebesgue, ¿no? La medida de probabilidad del espacio del espacio de probabilidad en el cual se- Entonces lo plantear así, entonces plantear como ¿qué dice? La probabilidad de que x igual a x3b, algo así. Ajá, exactamente. Que se puede plantear así. Como la integral sobre B. La integral sobre b Con respecto a la medida de probabilidad de X, ¿no? Con respecto a F de X. La densidad, ¿no? Ajá, sí. No, con respecto a la distribución. de una densidad aquí. Digamos que una y. Sí, queremos encontrar la Y de P, que haga esa integral igual a la integral sobre B con respecto a la medida que induce X. La medida que uso. Pero es que ese B es boreliano, ¿no? Entonces, esa medida P es una ley, o sea, es una distribución en RN, ¿no? Donde está definido, los valores donde toma valores el vector aleatorio, bueno, la variable aleatoria, ¿no? Entonces, esa es pero esa es la ley, ¿no? Esa es la ley de. La P es la ley de X. Sí, pero lo que queremos encontrar es la variable aleatoria Y que nos Ya lo resuelva. derivas. O sea, tú dices aquí está px, tal vez. No, es que queremos, es que se reduce parecido al caso de allá, que es como resolver una ecuación integral. Es que esta sí no. No, es que eso es lo que queremos Esta encontrar. P, Esa P no debería debería referirse ser a RN, RN, no es sobre los grandes. Y este B es un conjunto de los grandes.
Pues esta medida está definida sobre el boreliano. Ah, Y esta no. sí, justamente. Esta no está definida sobre el boreliano. A menos que en vez sea una ley sobre R. Bueno, a lo mejor Por eso, si ponemos aquí esta, pero entonces ya pero sería ya la es. gente. No, No, pero a lo mejor sería como sobre la imagen inversa con respecto a aquí, ¿no? A ver, ¿por qué no nos pasas por escrito Sí, esto de... yo no veo que... Tú dices que como que siempre existe la función de densidad de una variable aleatoria, viéndola como la derivada de la variable aleatoria. es lo que digo yo. No estoy completamente seguro, ya también ya entré en duda, pero Yo pienso que no. sí, es que ya entré en duda también. Yo pienso que no, pero... No sé, ahora hay una manera de interpretar eso que estás diciendo que... A ver, pero me parece que no. Sí, sí, hay que checar. ¿Algún comentario igual? Sí, porque ya entré. ¿No? Entonces, comienzo con la exposición. Entonces, bueno, te decía, la idea es que todas estas cosas, incluso esto que están diciendo Juan, lo podamos aquí, efectivamente, entre todos, y ver si no, si sí, pero para eso necesitamos tener todos los elementos de la medida y de la integración. Bueno, entonces, vamos a ubicarnos en un espacio vamos a ubicarnos en un espacio F, punto F, con una sigma álgebra y normalmente así. F un conjunto y F una sigma álgebra de conjuntos. Eso es una cosa clara, ¿no? ¿Sí? La familia de conjuntos que sea cerrada bajo que contenga F, que sea cerrada bajo complementos y cerrada bajo uniones numeradas. Y a uno de estos se le llama espacio medible. Entonces, un conjunto con una sigma. Entonces, dados dos espacios medibles, pero dos espacios medibles se dice que una función es medible si pasa que la imagen inversa de cualquiera de los cercanos está acá. Es una definición de medibilidad. Pero dos espacios medibles son sin valgas y la imagen inversa de un medible acá es un medible acá. Entonces se dice que la función es medible. ¿Sí? Esto parece que viene de que cuando le ve desarrollos de integración para calcular la integral de una función no negativa con otra integral simple, es lo que dice, que básicamente dice, bueno, pues si quiero integrar la función entre A y B, lo que tengo que hacer es medir el conjunto, pero ya lo hace con su teoría de la medida y encuentra que la condición para que este conjunto, la gráfica de la función f, sea medible, la condición para eso es esta, que el conjunto de puntos el conjunto de puntos x en R y en R tales que f de x, f de y es menor o igual a x, esto sea medible, la definición de medibilidad, o sea, que estén en los de B medible para toda x. Se encuentra que la opción para que este conjunto sea medible es esta. Y después ya se extiende la idea, se puede ver que si se cumple esta propiedad, se cumple para toda la familia de conjuntos. Entonces lo que estamos diciendo es que la imagen inversa del intervalo está acá, ¿no? La imagen inversa del intervalo acá está en la definición. Entonces, lo que se puede ver es que esta propiedad se puede extender a toda la familia, a todos los conjuntos que forman parte de la sigma álgebra generada por estos, que vienen a ser los borelianos. Entonces, ya por eso se puede plantear ya la unidad en términos de sigma álgebra. ¿Sí? Inicialmente es así la condición.
definición de medibilidad es esta. Pero esto implica que la imagen inversa, de cualquier, bueno, en este caso aquí, de cualquier boliviano acá, es un boliviano acá. ¿Sí? Basta con esto. Pero de manera general, pues, bueno, entonces, bueno, tendrían algunas propiedades básicas bueno, sí, esto que se decía, perdón. Esto es cerrado con condiciones, o sea, si tuviéramos tres espacios, acá hay una función medible de acá y una función medible de acá, y las componemos, y pues eso nos da una función medible, eso no lo voy a probar. En el caso de una función, si tuviéramos una función de los reales, perdón, de f, a los reales, igual, ¿no? La medibilidad, ¿cómo se define? Pero la imagen inversa, bueno, cuando se habla de esto, se asume que aquí están los bolivianos. Las siglas las vamos a tomar aquí, los bolivianos. Y acá, pues, las siglas. Entonces, una función va a ser medible, pues la imagen inversa de cualquier boliviano es una imagen. Aquí se hace ahora al revés, ¿no? De lo que quiso ver, se puede demostrar que para que una función de este tipo sea medible, basta con esto que hay aquí, que para cada punto x, el punto y es en f, tal que f de y es igual a x, esto pertenezca a f, para que la imagen de un boliviano sea multiplicada, basta con eso es relativamente simple porque la familia de conjuntos que son imágenes inversas de borelianos, estos, esta familia es una familia de conjuntos de F, eso está en el F. Bueno, esto forma una simválvula, siempre. ¿Sí? Se puede probar que tiene las propiedades de una simválvula. Y si se cumple esta, es una simválvula que contiene a los intervalos de la forma menos infinito x. Entonces contiene a la más pequeña simválvula, que contiene a la simválvula generada por estos que son precisamente los borelianos. Entonces por eso tiene la posibilidad. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, eso es lo que se hace en general. No hay que probar, no hay necesidad de probar que la imagen inversa de cualquier boreliano es un medible acá. Basta comprobar que la imagen inversa de un intervalo, por ejemplo, o de cualquier intervalo es un medible acá. Porque como los intervalos que generan los borelianos, si vale para los borelianos, para los intervalos, pues no vale para los borelianos. ¿Sí? El intervalo puede ser de este tipo, puede ser un intervalo de este tipo, puede ser de este tipo. Todos estos generan los borelianos. Entonces, tenemos una función que la imagen inversa de uno de estos es un elemento de acá, eso va a ser medible. ¿Sí? En el caso de eso tenemos y bueno, luego vienen algunas propiedades de las funciones medibles que no quiero decir el punto ahí. Se prueba que por ejemplo, que el mínimo entre dos funciones medibles es una función medible. Ya nos limitamos a limitar ya funciones de hay un detallito aquí porque en realidad, ahorita por lo que sigue, en realidad debemos de considerar funciones de f en los reales extendidos. Esto va a tener un problemita que no es grave porque requiere definir los borelianos en reales extendidos. Vamos a trabajar con eso. Entonces, vamos a trabajar con funciones de f, con f, un espacio. Entonces, ¿qué se entiende? Que si tenemos dos funciones, f1 y f2 medibles, estas dos medibles, entonces el mínimo de las dos
y el máximo de los dos también es medible. Estos dos son medibles. La demostración es bastante simple. Si tenemos una sucesión de funciones medibles, siguiendo esta idea se puede probar que el límite superior de esta sucesión, el límite superior siempre existe en una sucesión, esta es medible, si estas son medibles, esta es medible, lo mismo el límite superior de la sucesión, es medible, y por lo tanto, si la función tiene un límite, si f n converge a f, y esas son medibles, entonces es cerrada todas las operaciones del paso al límite. A la familia de funciones medibles es cerrada bajo máximos mínimos y bajo el paso al límite. Y luego pues las propiedades básicas de funciones medibles, que una constante por una función medible se forma un espacio vectorial C por F, si F es medible, se puede ser medible, si F y F es medible, entonces F más G son medibles. De hecho, hay un resultado general que dice que si tenemos una función, toda función, como le llamamos nosotros en el G, de R en R, acá con el polinomial, que sea continua, esa es medible. Esa es medible porque todo abierto se puede expresar como una función depende de este caso de intervalos abiertos. Entonces la imagen inversa de un abierto es un abierto, entonces como la imagen inversa de un abierto, entonces toda función continua es medible. Entonces al componer una función medible con una función continua, pues vamos a tener funciones medibles. Entonces, por ejemplo, no sé, el valor absoluto es medible, el valor absoluto de f a una potencia alfa va a ser medible. ¿Sí? Entonces, toda la composición de funciones medibles con funciones continuas va a ser medible. ¿Qué más? Bueno, pues de acá, de lo del máximo y del mínimo, se sigue también con una función medible. Entonces, la parte positiva, recuerden que la parte positiva de la función tiene el máximo, el valor de la función es 0, ¿no? Si la función es negativa es 0, si es positiva es la función. Y la parte negativa de la función es el máximo menos f. Entonces, de esa manera tienen compuesta una función, una parte positiva, una recta. Estas dos son no negativas, ¿no? Vamos a la parte positiva, una función. La parte positiva es esta y 0, la parte negativa es y 0. Luego acá es esta, pero positiva. Y acá es 0. Acá es esta, pero positiva. Tendrá que ser las positivas y el valor de f es la parte positiva y la parte negativa. Todas esas son medibles. La parte positiva, el máximo, la parte positiva es medible, la parte negativa es medible, el valor de es medible, la negativa. En fin, es cerrada bajo todas estas bueno, ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí queda claro más o menos? ¿Queda claro lo que es una función medible? Y las propiedades de la función medible. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿Seguro? Ahora sí, voy a pasar entonces a definir lo que es la integral de una función medible.
Miguel, una pregunta. Aquí no convendría que agregáramos también este otro criterio que hay para ver que un conjunto sea medible vía una función medible. Es decir, un conjunto es medible si solo si la función característica es medible. Ajá. Es decir, como que habría que enfatizar aquí lo interesante de esta familia de funciones medibles. Es decir, para el analista es de esos conjuntos que son la neta, ¿no? El hecho de que aguanta este rollo de operaciones analistas en la cuestión de límites como la toma de máximos y mínimos, tiene una muy buena estructura algebraica, es decir, es una familia bastante interesante, ¿no? Las funciones medibles, es decir, tiene las dos componentes o dos componentes que uno desarrolla a lo largo de la carrera, la parte analista y la parte algebraica, pero que también tenemos un criterio para ver medibilidad de un conjunto vía funciones medibles, ¿no? Este rollo de la característica, y que además ellas a su vez nos van a dar pauta a una familia que va a ser densa aquí, ¿no? Estas, ¿cómo se llaman? Simples. Las simples, ¿no? Y que después nos van a dar la pauta para lo que vas a definir como la integral, ¿no? Es decir, habría que tomarlo también en cuenta que hay otro criterio, porque a veces puede ser no nada fácil trabajar desde el punto de vista conjuntista el asunto para propiedades de medibilidad o de probabilidad, que si las traduces vía las funciones, como un análisis funcional, no sé cómo decirlo, ¿no? Del asunto. O sea, tenerlo presente para lo que se nos puede presentar más allá de la vida. Sí, a ver, el resultado que dices, a ver, yo lo diría así, un caso particular de funciones medibles, igual no tenemos el espacio libre. Aquí todavía no tenemos medida, ¿no? Si tenemos un elemento aquí, entonces su función indicadora es una función que vale 1 en A y 0 verdadera, es medible. Esta función vale F. Si este está aquí, pues esta es medible. Y de hecho sí, solo sí. O sea, la función indicadora es medible, sí, solo sí, eso es medible. Y eso pero es nada más porque para que sea medible la imagen inversa de un boliviano acá, que como toma solamente valores 0 y 1, pues vas a encontrar que la imagen inversa del 1 es medible, que la imagen inversa del 0 es medible, pero la imagen inversa del 1 es A, y la imagen inversa del 0 es el complemento, pero no son medibles y el conjunto es medible y el resto. ¿Sí, a eso te referías? Sí. Eso, sí. Sí, eso es importante, o sea, si tenemos un elemento de la suma álgebra, la función que vale 1 sobre A y 0 fuera de A es una función medible. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto hace con las propiedades de las funciones medibles que una suma, una combinación lineal de estas, alfa acá, acá, con acas acá, pues también sea medible. Una medible con una constante es medible y suma de medibles es medible. Pues una función de este tipo, con acá, tomando acá una función de ese tipo es medible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, precisamente lo que menciona César, sí, esto es así como fundamental. El resultado, que también es de Levé, bueno, a ese tipo de funciones se les llama funciones simples. Es lo que es un caso particular de lo que en probabilidad se le llama una probabilidad discreta. Digo caso particular porque aquí se pide que sea una suma finita. En el caso de la probabilidad, la puede tomar una infinidad de valores, generando. Pero es mejor tratar esto porque primero que el resultado es más fuerte, que las infinitas, que con las variables
aleatorias discretas. Pero sería un caso particular de que llama una variable aleatoria discreta. Los valores que toma esta función pues son no necesariamente las alfacas, porque esto no estoy diciendo que sean ajenos por pareja, como sean. O sea, como sean los conjuntos estos, esta es una función de no necesitan ser ajenos por pareja. ¿Sí? Entonces, a toda función de este tipo se le llama función simple. ¿Sí? Bueno, el resultado del EVE es así como la base de la misma definición de la integral y de muchas de las demostraciones que se hacen para las funciones medibles y para las funciones integrales. Es que si tenemos una función de f medible, y no negativa, hay un resultado más general que también abarca a todas, pero se comienza a través de la. Dada una función medible y no negativa, entonces esta función se puede aproximar, lo que implica que existe una sucesión de funciones simples. O sea, cuando digo simple ya estoy diciendo que son medibles, ¿no? Pero de este tipo con estos elementos. Entonces, por esta propiedad existe también. Primero, esta sucesión es no creciente, 1, y es 2, el límite de SL, infinito. Entonces, toda función medible se puede aproximar, toda función medible no negativa se puede aproximar con funciones simples. Ese es un resultado así fundamental, porque les decía, no sé si se acuerdan de lo que yo les hablaba la vez pasada, que el método para probar que una cierta familia de funciones satisface, digamos, funciones integrales, satisface una cierta propiedad, ¿qué se hace? Se prueba primero para las simples, luego para las no negativas, y luego ya para cualquiera, descomponiendo las cuánticas finitas negativas. Y la parte para pasar de la parte de las simples a las medibles no negativas, pues es el teorema, ¿sí? Que toda función medible no negativa se puede aproximar mediante una sucesión no decreciente de funciones simples, ¿sí? Es así como ya después se dice así, bueno, pues, ¿cómo se muestra esta? Bueno, se hace para las simples, entonces tiene para las medibles no negativas, y después se tiene para todas, luego la parte positiva y la parte. Eso sí vamos a ver, no vale la pena porque no está ahí la investigar. ¿Qué es lo que se hace? Se parte de una función de f en R, pues está f, y los valores son mecánicos, ¿no? Entonces, nos fijamos, hacemos como es no negativa, empezamos a caer de 0, y entonces hacemos una partición, pues ya hemos sacado los racionales diádicos, digamos para cada n. Estamos aquí, los puntos de la fórmula K entre 2 a la n. Entre 2 a la n, que más 2 a la n, y eso para cada n. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos en intervalos cerrados aquí y abiertos acá. Con 1 y 2 a la n. Entonces, ahora definimos, para cada n hacemos esta partición, ¿no? 1 y 2 a la n, 2 a la n, etc. Aquí tengo que acotar de alguna manera, ¿no? Esto lo hago hasta... Cuando la K ya alcanza el 2 a la N o algo así, entonces ya se queda para ti con una sola N. En realidad aquí lo hacemos hasta algo que después vaya creciendo con N, ¿no? No sé qué es lo típico que estamos haciendo. N2 a la N. N2 a la N, N por 2 a la N, hasta N
hasta aquí tener n, hasta n, ¿no? Es decir, hasta llegar a Eso es n. lo que se vaya infinito, sí. Hasta llegar a n. O sea, esto lo hacemos en el intervalo 0n, lo partimos así, ¿no? Y en el intervalo 0n. ¿Sí? De manera que aquí vamos a tener n por 2 a la n entre 2 a la n, ¿no? Sí, entonces, partimos en el intervalo 0n, así, ¿no? Entonces, nos fijamos en las imágenes inversas de estos. De hecho, aquí. Bien. Nos fijamos en las imágenes inversas de estos. Como la función es medible, la imagen inversa de un intervalo es un medible acá, siguiente. ¿Sí? Entonces, pues llamamos AKN, a la función indicadora, la imagen inversa de esta, que sería, pues eso, ¿no? La FF al menos 1, el intervalo K entre 2 a la N, cerrado aquí, y abierto acá. Sí, ¿no? Definimos AKN como la imagen inversa de estos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y estos son conjuntos medibles. Entonces, estamos partiendo de qué es medible. ¿Qué es medible? Medible no negativa, ¿no? Y voy a demostrar que existe esa situación. Para cada n, tomo el intervalo 0n, lo parto así. Uno entre 2 a la n, el otro entre 2 a la n, para que lo mantengan diálicos. Y para cada uno de esos intervalos, me fijo la imagen inversa de la función, que como es medible, este va a ser un elemento de las imágenes. ¿Sí? ¿Todo lo que dijimos? ¿Sí? Y luego voy a hacer esta suma. Como queremos acercarlos por abajo, voy a tomar como valor. Es un poco lo que se hace con la teoría de Riemann, nada más que si se fijan ahora las particiones acá, ¿no? De la de Riemann se hace las particiones acá. Como quiero acercarlo por abajo, voy a tomar como valor de la función en este conjunto este valor. O sea, voy a tomar la suma de K entre 2 a la n por la función indicadora de A, K, N. Y esto, pues, de K igual a 1 hasta n 2 a la n. Esa es una función simple, y esto es el problema que tiene. ¿Está clara la definición? Donde fijo las imágenes inversas de cada uno de estos, pues este pues sería por 0, la imagen inversa de esta por 1 entre 2 a la n, el que sigue la imagen inversa de esta, el indicador de la imagen inversa por 2 entre 2 a la n, etc. Esto es 1. ¿Sí? Entonces esas son funciones simples, y lo que digo es que esas funciones están bien. Que es una función no decreciente, y que el límite de esas cuando n tiende a infinito es la f. Esto es más o menos fácil, ¿no? Porque fíjense. En el paso n, el valor de la función, la imagen inversa de esta es n, es este. En el siguiente paso, que voy a definir que es n más 1, voy a tener partido cada uno de estos, porque voy a tomar 1 entre 2 a la n más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que es n más 1 en este intervalo va a valer esto. ¿Sí? Es decir, va a valer lo mismo que valía Sn. Pero en este intervalo va a valer esto, que es más grande que lo que valía en Sn. Entonces, Sn es igual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego que el límite de esto cuando n tiene infinito es la f, pues es casi obvio, ¿no? Porque pues cuando n tiene infinito, estos tienden a 0, la f queda atrapada entre estos, entonces no sé si quieren probar, el límite de 0 cuando n tiene infinito es la f. Si tomamos un punto f cualquiera, pues este va a estar en
alguno de estos para cada n, y cada vez nos vamos a ir acercando más porque uno es igual a la n y uno es 0, ¿no? Pues cada vez nos vamos a ir acercando más a la f con estos valores. ¿Sí? Entonces, ahí está la sucesión de funciones simples, no decreciente, cuyo límite es la función p. Toda función medible no negativa se puede aproximar mediante funciones vectores de acción no decreciente de funciones simples. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Un comentario? Oye, esto argumenta de alguna forma las funciones infinitamente divisibles, las variables aleatorias infinitamente divisibles. Ajá. ¿Qué cosa? Este programa argumenta. No, porque la verdad es absolutamente infinitamente divisible, ¿dices? No, eso es otra cosa. Eso es de que ahí dice que la variable aleatoria se puede expresar como suma de variables aleatorias con una distribución. No tiene que ver. No tiene que ver con la distribución. No, nada más es este resultado así que necesito es clave que toda función medible negativa se puede aproximar mediante funciones simples. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? El intervalo es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, ¿verdad? Es continuo por la izquierda. ¿El intervalo qué es? Acá, ¿cuál es la pregunta? Y es continuo por la izquierda, bueno, es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, ¿no? De cierta forma considerando que la función va a ser continua por la izquierda. No tiene nada que ver. Tú dices que eso no tiene que ser continua para la derecha. Si nosotros nos fijamos en un valor de la función en un punto x cualquiera, aquí digamos, fx, no, simplemente la idea es que para cada n, si f de x es menor que n, acá la podríamos definir como, no, de hecho se define como 0, ¿no? Si fn es mayor que n, o sea, esta si el punto sí, ese n es fuera, es 0 fuera de esto, ¿no? O sea, fuera de la imagen inversa de esto, esta función es 0. Entonces, pero como vamos a hacer crecer la n, pues vamos a llegar dado un valor f de x, esta f de x va a estar entre 0 y n alguna n. ¿Sí? Y luego, pues ahí ya nos agarramos a ver en la partición que hacemos de la n, pues va a estar en uno de estos, porque esta es una partición. No, esto solamente es que es una partición, los pongo así para que no se intersecten, que no sea vacío, que el siguiente sea este. Y sí. Entonces, esta f de x va a caer en alguno de estos, solo en uno. O sea, el valor de f de x va a caer en uno de estos, solo en uno. Entonces, tenemos que cambiar eso. Ahora, en el siguiente paso, va a caer o en el de arriba o en el de abajo. Va a caer aquí o aquí, ¿no? Pero igual va a quedar va a quedar, el valor de f de x va a estar entre k más 1 entre 2 a la n y k entre 2 a la n, para cada n. En el siguiente paso igual, esta vuelve a quedar entre 2. Y no importa si este es continuo por la derecha o por la izquierda, porque no me estoy fijando en a qué tiende la función cuando me acerco a x, me estoy fijando en el valor de la función en x, y ese es un número real. Y ese número real simplemente lo estoy aproximando con la izquierda. ¿Sí? O sea, no estamos tomando una sucesión para cada x, no, estamos tomando para cada x acá, me fijo en su imagen y veo que esa imagen
la voy a aproximar por cosas de este tipo, por cosas que van a verificar con la N. Estos se van a ir aproximando a ese valor, no personal de la función. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí está bien? Parece que voy a hacer un error, me dicen, ¿eh? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ahí, por ejemplo, bueno, me ocurrió una pregunta. O sea, ahí la forma de definir el cerrado por la izquierda y abierto por la derecha es para hacerlo exhaustivo la partición, al final las imágenes inversas, ¿no? Lo que buscamos es que nos quede como una partición del espacio-dominio. Entonces, mi pregunta fue, en el espacio-dominio, que al final es nuestro espacio medible al principio, en el que vamos a definir nuestra variable aleatoria, en principio ni siquiera tiene por qué tener una distancia o una métrica, ¿no?, definida para definir sucesiones que converjan. Exactamente, sí, de hecho sí. De hecho sí tiene razón. De hecho, esta función de aquí es aquí. Ahí no tenemos, no tenemos manera así como está de definir continuidad, porque aquí primero que tenemos una imagen. Sí, no tenemos una topología ahí. Entonces no tiene sentido hablar de que si esa función es continua o no es continua. Y ahí eso era como que mi pregunta, ¿existe algo relacionado con, si además de que tienes un espacio medible, que ya tienes definido una sigma álgebra, y además una topología, algo que ver, por ejemplo, con una variable aleatoria que además sí sería continua? ¿Existe algo? ¿Tendrán propiedades o nada? Que además hay una topología. O sea, podrías definir ahí en ese espacio variables aleatorias solitas y además unas especiales que serían variables aleatorias como continuas. Algo que sería muy bien. Muchos libros de teoría ya empiezan considerando los espacios topológicos con la estructura del espacio medible. A ver, tiene que ver con esto. Lo que se hace a veces es tomar así, ¿no? Donde es un espacio métrico. Pero como que no le agrega nada, o sea, no le agrega mucho a esto que tenemos acá, porque ¿qué se hace? Con esta métrica, sí se tiene una topología, pero se definen los medibles como la sigma general o los abiertos de esa topología. Y entonces resulta pues que en particular que toda función continua va a ser medible. Esa pues sería como, o sea, si acá sí hay una topología, toda función continua es medible. o sea, para trabajar con esta, como que la sigma natural la generada por los abiertos. Ahora, si no trabajas con la sigma generada por los abiertos, no va a tener nada que ver la topología con la sigma. Si sí la defines como la sigma generada por los abiertos, sí, toda función continua va a ser medible. ¿Sí? Eso es lo que aquí a veces se habla así, con el espacio topológico, definiendo la sigma álgebra como la generada por los abiertos. ¿Sí? ¿Sí responde a la pregunta? ¿Sí? ¿Sí? O sea, hay libros que llaman booleanos en general a eso. Se llaman booleanos, de hecho, sí, cuando se tiene un espacio topológico, a la sigma álgebra generada por los abiertos se les llaman los booleanos. Entonces vendría a ser lo mismo que con una función de RNR, ¿no? La medibilidad es con los booleanos acá y con los booleanos acá. Y también ahí pasa que toda función continua pues, ¿sí? Bueno, entonces, pero acá no de hecho sí, acá no tiene sentido hablar de unidad. No, estamos aproximando el valor de f de x con racionales diálicos, nada más. ¿Sí? Bueno, y aquí Lebesgue ya sacó la definición de la integral de la función porque dijo, bueno, pues tomemos esto, o sea, definamos la integral de la Sn
Bueno, ahora sí. Ahora supongamos que además de tener el espacio medible, tenemos una medida definida sobre esta. Es decir, ahora ya estos conjuntos, sobre estos conjuntos está definida una medida. Entonces, pues decía, bueno, pues definamos la integral de Cn con respecto a la medida como la suma de esto que está aquí, por la medida de este conjunto y como esa sucesión de funciones simples se acerca a la f, vamos a descubrir la integral de la f como límite de los integrales. Ese es lo que hizo Leber. Tiene una dificultad porque habría que probar que, bueno, primero, que este límite existe porque esta sucesión va a ser no decreciente. Entonces, como este es no decreciente, esto que está aquí, dado una sucesión de funciones simples que converge a la f, esto va a ser no decreciente. Pero lo que hay que probar es que si tomamos otra sucesión de funciones medibles que converja, de funciones simples que converja a la f, se llega al mismo límite. ¿No? Habría que probar eso. De hecho, lo hace Leber, que muestra que no importa cuál tome, se llega al mismo valor y eso lo define como la f. Que es interesante porque bueno, deja ver cómo uno de los cambios que hay en la integral de Riemann y la integral de Leber es que bueno, en la integral de Riemann, en lugar de lo que se hace es una partición sobre el dominio y aquí se aproxima la función, aquí la partición, se toma un punto intermedio y se utiliza con la longitud del intervalo. Acá lo que se hace es la partición sobre el dominio, pero igual se aproxima la función, pero ahora ya no en intervalos, sino ahora en conjuntos medibles, ¿cuáles? Las imágenes inversas de los intervalos. ¿Sí? Entonces esa es como la diferencia entre la integral de Riemann, que no hace las sumas estas acá con las medidas de los intervalos, acá dice no, pero hacemos con las medidas de las imágenes inversas de los intervalos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay una cosa aquí técnica que hay que ver, pero bueno, les digo la definición. En lugar de meterse este problema de ver, de aproximar una función por diferentes sucesiones de funciones simples y ver si llega al mismo valor, pues lo que se hace es definir la integral de una igual, ¿no? Aunque ahorita les digo que, ahorita les digo un detalle. Si tenemos una función simple, se define su integral, aunque sí, a ver si ven, hay una trampita que estoy haciendo ahí. Se define su integral sobre todo el espacio, ¿no? Como la suma de alfa k por la cantidad. Para una función simple se define así. Ahí estoy haciendo una trampa. Bueno, o por lo menos no estoy diciendo algo porque tendría que ver. Pero voy a seguir con el. Para una función simple se define así. Y entonces, para una función medible, pues lo que se hace es definir esto como el supremo de las integrales de las simples sobre las s que sean simples que sean menores que iguales. Toman, no, mayores que iguales. No, menores que iguales. Sí. Entonces vamos ahora, todas las simples que sean menores o iguales a la f. De esas sabemos cómo calcular su integral. Entonces vamos al supremo de todas las integrales y eso lo definimos como la integral de la f. Entonces queda ya definida la integral de una función medible no negativa. Pero hay una trampita, ¿no? Pues hay algo que no, hay algo que sí, también. Así como acá, si lo hacemos por las sucesiones, hay que probar que si tenemos dos sucesiones distintas de funciones simples que convergen a la f,
entonces la asociación de integrales convergen a lo mismo, haya también la publicidad, ¿no? Así como está, hay una cierta... hay algo que no está... no está claro. Entonces vas a comprobar el valor para los simples, ¿no? ¿Cómo? El otro es el supremo. Entonces si demostramos que para los simples siempre es equivalente. A ver, perdón. Basta demostrarlo para los simples, ¿no? Bueno, esta sería una primera cuestión. Sí, habría que probar que si tenemos una función simple y el supremo de todas las simples, aunque es obvio, ¿no? Porque como es menor o igual, Sí. la simple que tomamos pues va a ser siempre la manera de integrar. El supremo va a ser la integral de la simple, que es inmediata, sí. Sí. O sea que esta, definiendo así la integral de una función medible, si esta es simple y le aplicamos la definición, obtenemos la definición. ¿Sí? Está claro porque va a ser la más grande, que sea menor o igual que. ¿Sí? O sea, por ahí no hay problema. Pero si hay un problema ahí que podría causar ruido, una inconsistencia. No se ve. Un traslape. Ajá. Es que lo que pasa es que ahí se define lo que es la forma canónica y se ve después que es equivalente la integral, la simple sobre la forma canónica y sobre la que si la tenemos definida de una forma que no es la canónica va a dar la misma. Exactamente, sí. Hay que trabajar ahí un poquito, ¿no? Para ver que eso está bien definido. Se tienen que demostrar todas las propiedades en linealidad. Hay que trabajar un poquito para ver que está definido no la integral de la f, sino la integral de la simple. Porque lo que estoy diciendo es que si tengo una función simple. Que tenga una representación. Ajá. Estoy diciendo que si tengo una función simple, voy a definir su integral como la suma de alfa k por la medida de k. Así la defino. Tomo una simple y defino esto. Pero, ¿qué pasa si tengo varias representaciones de la función simple? Tengo que probar que si tengo dos representaciones distintas de la función simple, esa suma me da lo mismo. ¿Sí estás de acuerdo? Porque si no, pues no, eso no estaría bien definido, porque estaría dependiendo de cómo represente a la función simple. ¿Sí? De hecho, estos no les estoy pidiendo nada a estos no les son conjuntos ajenos por parejas. ¿Sí? Entonces, sí, hay que trabajar un poquito ahí. Lo que les voy a pasar por escrito lo hago con detalle, pero sí, precisamente entonces la idea es primero dar una función simple, ver la forma canónica, la representación canónica de esta, que consiste en ver todos los posibles, dar una función simple, nos fijamos en todos los posibles valores que toma la función simple, que no son los alfa k, o no necesariamente son los alfa k, porque como estos no necesariamente son aquellos, puede ser que un elemento, aquí no quiero, ¿no? Para cada x en f, esa x puede estar en dos de estas, o en x, más. Y entonces, aunque marcan las normales en x, hay que marcar alfa de los compuestos. ¿Sí? Entonces, los valores de S van a ser sumas de estas en general. ¿Sí? Entonces, fijémonos en el conjunto de posibles valores que toman la S, que va a ser un conjunto, eso sí, se puede ver, infinito. Sí. Todos los conjuntos de posibles valores. Y trabajamos sobre la imagen inversa de cada uno. sí, trabajamos sobre la imagen inversa de cada uno de esos, que va a ser unión de estos. Y entonces tenemos lo que se llama la representación canónica. Vamos a poner acá, o acá, donde ahora sí estos son ajenos por parejas, y estos BKs son distintos, y ya no son N, ¿sí? Y esos sí ya son todos los valores que toman. Esos son todos los posibles valores que toman la S. Y ya está escrito en la forma canónica. Y de hecho, lo que tendría que decir es, tomemos una función simple,
expresémosla en su forma canónica y definamos entonces la integral de la S como esta, la integral de esta, la de la forma canónica. Ahí no hay problema, porque una función simple tiene una única forma canónica. Entonces está perfectamente medida. Pero pues, quisiéramos más. Quisiéramos ver que efectivamente, definiendo así la integral, igual la integral de S con respecto a mu, con cualquier representación que tenga la función simple, la integral es esta. Y bueno, eso se puede probar, nada más. Hay que meterse con métodos entonces que intersectan, hay que jugar un poco con esto, pero sí se entiende la idea. Acá tengo la canónica, es decir, estos son ajenos por parejas y estos son distintos. Entonces, aquí no hay ningún problema, es una única representación canónica. Defino la integral. Pero ¿qué pasa si tengo otra representación que no es la canónica? Para encontrar la integral de esta, ¿tengo que ir a su representación canónica? No. La integral de esta es esto. Igual, aunque no sea la canónica. Pero ese sería el teorema. ¿Quieren que lo vea? Son unos pasitos que hay que hacer para trabajar con la simple y ver que efectivamente de cualquier representación que tenga coincide la integral, o sea, esta suma que coincide con esto. O ahí aquí ven que hay que hacer esto, ¿no? Bueno, a ver, no tendríamos que hacerlo. Si definimos una simple y las ponemos en forma canónica y definimos integral así, ya está perfectamente bien definida. Pero eso no nos va a ayudar mucho porque entonces o va a ser un poco complicado de trabajar, porque dada una función simple que no es escrita en forma canónica, para poder hablar de la integral de esta tenemos que expresarla en forma canónica y entonces ya empezar a integrar. Eso va a meter mucho ruido. Si lográbamos demostrar que no importa cuál sea la representación y en esto, pues ya entonces no tenemos que meternos a ver lo de la forma canónica. Y efectivamente se tiene, definiendo aquí, dada cualquier representación, la integral es esto que está ahí. Y ya una vez que tiene esto, entonces ahora sí, de hecho ahora sí ya tenemos que saber aquí cualquier simple, en cualquier forma, la integral de la función es el supremo de estas funciones. Sí, y ya está definida la integral de una función no negativa. Después, a definirla sobre un conjunto e medible, pues ahora lo simplificamos por los multiplicadores. O sea, este por todo este por los multiplicadores. Y así tiene la integral de este. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esta demostración de que no importa la representación se lleva lo mismo si lo voy a dejar muy bien. Bueno, luego ya vienen, ya con esto termino, luego ya vienen pues las propiedades que tiene la integral primero de una función simple, que es lineal, o sea que la integral de A por una simple, más B por otra simple, es A por la integral de la simple, más B por la otra integral, que si una simple es menor o igual que otra, pues la integral es menor o igual que la otra. También esto es como básica de las integrales de las funciones simples. Y ya una vez que se define para una función medible, igual hay que probar que se tienen esas propiedades de que es lineal, de que la capacidad de una suma, las propiedades integrales, de que todas las propiedades integrales. Y los teoremas, así como los fundamentales, son los teoremas de convergencia, que esos, pues ya le van a quedar a César. César, eso le va a quedar a César, porque la segunda sesión de apoyo, esta pensamos que se va a hacer en 3 partes. Yo hasta ahí
Bueno, si quieres seguir, seguimos, pero ya son 20 para las 10. Está ya definida la integral en una función posible no negativa. Lo que tenemos que ver es ahora qué propiedades tiene esa integral así definida. Lo que les decía, vamos a probar que es lineal, que si f es menor o igual a g, entonces realmente es menor o igual a g, y los teoremas de convergencia van a dar la solución. Los teoremas de convergencia lo que dicen es que si tenemos una sucesión, bueno, de hecho nada más voy a anunciar uno, que es el tenemos una sucesión de funciones variables, no negativas, que converjan de forma creciente a una función f no negativa, entonces la integral de las fn con el vector mu converge en la integral de la f. Ese es el primer teorema que se demuestra, que antes se le llamaba la convergencia monótona, que somos haciendo referencia a la otra vez. Hay otro teorema, pero ese va a ser posterior. Después hay diferentes maneras de exponer esto en el orden. Yo como lo expongo es primero demostrar que es el teorema de convergencia monótona, después lo que se llama el lema de Fatou, y luego ya paso a la definición de la integral para una función cualquiera, no necesariamente son negativa, de componer entre partes positiva y negativa. Ya teniendo esa integral para funciones que pueden ser positivas o negativas, el otro teorema dice que si tenemos una sucesión de funciones medibles e integrables, bueno, de hecho medibles nada más, tales que en valor absoluto estén reportados por una función g, cuya integral, esta ya puede ser positiva o negativa, tal que la integral del valor absoluto de la g sea finita, que tiene esto, entonces la integral del límite de las fn es vector mu, también converge, bueno, y si esta converge, ¿no? Entonces la integral de las fn converge la integral de la f de mu, y este es el que se le conoce como el teorema de la convergencia dominada. Es el teorema de la convergencia monótona, y este teorema de la convergencia dominada, pues, por eso, ¿no? Esta sucesión está dominada por una función en valor absoluto de integral finita, entonces se cumple también que si la sucesión converge, entonces la integral de la sucesión de integrales converge a la integral. Estos dos son como los teoremas básicos de convergencia, el teorema de la convergencia monótona, el teorema de la convergencia dominada, que junto con el lema de Fatou vienen a ser como los tres resultados básicos que se refieren a la integración. La idea es ver algo más que eso. La idea es ver un resultado más general que esto, que tiene que ver con el concepto de integrabilidad uniforme. Vamos a mostrar un teorema que dice que cuando se tiene una familia uniformemente integrable, que es como generaliza todo esto, y se tiene una sucesión, y si esta es uniformemente integrable y converge a f, entonces pasa también que el límite de las integrales es la integral del límite. Pero sí, ese es otro concepto que es así, es un poco más complicado, pero lo vamos a tener que ver porque para estudiar margingadas va a ser así como fundamental entender esta integralidad. Entonces van a ser tres partes. En la siguiente parte viene, César expondría estos teoremas de convergencia, teorema de convergencia monótona, teorema de convergencia nominal, teorema de Fatou, y después pasaríamos a estudiar ese concepto de integrabilidad uniforme y qué se puede decir aquí con respecto a estos teoremas de convergencia, ¿no? Digamos, llegan las tres partes. ¿Alguna pregunta? ¿Está más o menos claro? ¿Hay dudas? Si hay dudas, preguntas. Pues oiga, lo que llegamos es a definir la integral de una función medible y no negativa. Partiendo de que ya se resolvió este problema de que no importa la representación, ¿no? Nos definimos la integral de la función medible y no negativa, entonces ahora vamos a ver la siguiente sesión, propiedades de esa integral. ¿Sí? Y entre ellas, las más importantes serían el límite, que se
Que de hecho es para lo que hizo el elenco de la integración, porque quería tener esos términos de convergencia, porque la literal de arriba era muy difícil trabajar algunos problemas y no se tenía consideración. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Seguro? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces, el martes, ¿hoy qué día es? No, el jueves va a exponer Claudia, bueno, va a terminar Salvador, debería estar César para mostrarle, porque tal vez sería mejor seguir el jueves con esto, y más bien el martes sigan con otro, porque allá van a agarrarse a poner que ya sabe todo esto de la convergencia combinada, ¿no? Entonces lo mejor sería que el jueves se continuara con esto y que en todo caso más bien el martes ya teniendo en teoría uniforme no lo van a ocupar por el momento, pero sí los teoremas de convergencia sí, sí se van a utilizar. Se va a terminar Salvador su exposición y va a empezar Claudia su exposición para demostrar las propiedades de Markov para el movimiento browniano. Entonces, me parece que sí sería bueno, no sé si te parece, pero más bien completar por lo menos esto hasta ahí, o sea, todos los temas de convergencia, tenerlo claro, tener muy claro el tema de convergencia con otras, la convergencia dominada, y entonces ya después seguir con el ya les parece que sí, ¿no? Mejor terminar terminar hasta ahí. Esto puede quedar aparte, esto es en cierta forma, no se va a utilizar por el momento, se va a utilizar más adelante. Pero aquello sí, aquello va a estar aquí, vamos a estar hablando de, pues aquí convergencia dominada, aquí convergencia monótona, o sea, todo eso va a estar así, se va a estar hablando así como ya, muy familiarmente. Entonces, bueno, yo espero que no haya problemas, que César si pueda poner esto el jueves, y entonces más bien el seminario, ya con lo que estábamos viendo aunque esperanza condicional también era de apoyo, ¿no? Pero igual terminaría en martes, Salvador, y Claudia ya retomaría los movimientos también, pero ya usando el concepto de esperanza condicional. ¿Sí? Entonces queda así. Entonces, al principio el jueves seguimos con esto. ¿De acuerdo? ¿Comentario? ¿Nos va bien? ¿Piensa que va bien el seminario? ¿Está haciendo falta algo? ¿Está sobrando algo? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Lo va entendiendo? ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo porque queremos llegar a la general estocástica y con respecto a una martingala y sí es un camino largo, pero estamos tratando de aportarlo así con lo básico, ¿no? Entonces todo esto así es así como el ABC de la teoría de integración, que se tiene que conocer así bien para poder después ya entrarle a bueno, esto y los teoremas de convergencia, la cuestión de convergencia de variables aleatorias, sobre todo la convergencia de elementos. Eso es lo que nos va a servir después para definir la integral estocástica. ¿Sí? Entonces, ¿sienten que va bien? ¿Sí? Si hay algún comentario que digan, no, está haciendo falta esto o está sobrando esto, pues adelante, ya sea aquí o en la página de Facebook o correo, ¿vale? Bueno, pues entonces